de la tarde, profe. Hoy en Puntos Cardinales hablaremos sobre el síndrome de la hermana mayor, que no es un diagnóstico de salud mental real, pero puede tener que ver con las normas de género, como con el orden de nacimiento. Bueno, para entender qué es esto que se llama comúnmente el síndrome de la hermana mayor y cómo determina o no la personalidad de alguien, hemos decidido invitar a la psicólogo clínico y psicoterapeuta María Elisa Castillo. María Elisa, un gusto conversar contigo. Bienvenida. Hola, buenas tardes, mucho gusto, un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué es esto realmente? ¿Se puede hablar de un síndrome de la hermana mayor? Bueno, clínicamente no existe un diagnóstico como tal, como bien dijeron ustedes, de un síndrome de hermanos mayores, sí, y en especial de la hermana mayor, digamos. Sí ha habido en la literatura psicológica teóricos que han hablado de cómo el orden de los hermanos puede afectar y establecer algunos patrones de comportamiento según el lugar en el que nacimos. Mm. Pero no se puede establecer, digamos, clínicamente un diagnóstico basado en esto. Ya por allá en 1900 y poquito, Alfred Adler habló acerca del lugar de los hermanos y proponía que los hermanos mayores tenían una serie de características. Pero además en función de los roles de género, pues también hay algunas características particulares si eres mujer. Y en Venezuela, ya las investigaciones de Alejandro Moreno y las que han venido después, sí plantean que hay ciertas funciones dentro de la familia que ocupamos dependiendo de nuestro rol de género y del lugar que ocupamos de hermanos. ¿Y qué características tienen estas mujeres que nacen en primer lugar en su familia? Bueno, en la familia popular venezolana, digamos, lo que se dice es que estas mujeres primogénitas, en reglas generales, vienen a cumplir un rol de soporte para la madre, Ajá. en un contexto en el que la mayoría de los padres o está ausente o no vive en la misma casa. Entonces, los hijos son de la madre, que es quien se queda al cuidado y en la responsabilidad del crecimiento de los hijos, y las hijas mujeres vienen un poco a apoyar a la mamá, entonces supone que son mujeres responsables desde muy temprana edad, que asumen cuidado de los hermanitos y de los propios hijos, y que vienen a, digamos, como a sostener la labor que todas las mujeres de la familia vienen haciendo. Claro. Claro, como les digo, no es un trastorno propiamente dicho, sino que está en conjunción con el rol que ocupan dentro de la familia. Claro, es como una mezcla de arquetipos, son a la vez Ujú. hijas y madres. Exactamente, tanto de arquetipos, que son patrones más amplios de comportamiento, como lo que luego el mismo teórico que fue Jung habló de los complejos, que es como una expresión de aspectos de la propia personalidad. Entonces se combinan. Entonces soy hija y a veces incluso nieta, pero soy madre y ocupo ese lugar que para otros teóricos se llama estar parentalizado. Es decir, que Ujú. empiezo a cumplir funciones antes de lo que me corresponde en un arquetipo o patrón de comportamiento que se supone todavía no me toca. Pero Ahora, nosotros los vemos por ahí. por ejemplo, si esas niñas son hijas, la primogénita, y a la vez son unas suertes de madres de los hermanitos, pues, ¿en qué momento son hermanas? Y- Sí, pues precisamente eso es parte de lo que sucede. Y por Ya, ejemplo, podemos tener algunas personas que en su historia posponen sus propias metas, objetivos y sueños, pues tienen que cumplir estos roles. No quiere decir que hermanas menores no puedan apoyar, pero en la medida en que voy siendo más pequeño dentro de ese núcleo familiar, hay menos probabilidad de que se combinen estos arquetipos. Entonces, ¿en qué momento soy hermana? Bueno, en los momentos en los que, por ejemplo, se dice todos los hijos de la familia, entonces ahí sí entran todos en el mismo lote. Pero en mi cotidianidad, y eso lo podemos ver mucho, bueno, me ocupo de cosas antes de tiempo, aprendo a cocinar antes, aprendo a cambiar pañales, soy la encargada de llevar a mis hermanitos y acompañarlos al colegio
desde muy temprano y después me voy caminando yo solita, como si yo ya tengo un grado de seguridad y de responsabilidad diferente. Ahora, Entonces me cuesta tener momentos para eso. Claro. pero, ¿qué supone en un país como el nuestro, y ya que ha hecho referencia al maravilloso trabajo del padre Alejandro Moreno Olmedo, estudiando Sí. esa estructura en zonas populares en nuestro país? Eso también supone una especie de condena también para estas niñas, porque estamos hablando de un entorno de pobreza en el que esas oportunidades, como por ejemplo la educación o esos proyectos que podrían suponer un mejor futuro, más bien la condenan a la labor de cuidado. Bueno, en muchas ocasiones ciertamente es esa condena. En los mejores casos la voy a posponer. Pero es que además esto de que sea arquetipal significa que está dentro de mí la idea de que es posible que me toque hacer eso. Si nosotros leemos, por ejemplo, novelas latinoamericanas de épocas anteriores, vamos a encontrar el rol de la hija, a veces la hija mayor, a veces la hija menor, que se quedaba para cuidar a los papás, por ejemplo, Sí, ¿no? es Como cierto. agua para Entonces, chocolate. Por ejemplo. exactamente, por ejemplo. Entonces, las mujeres, de alguna manera, tenemos en lo que Jung llamaría nuestro inconsciente colectivo, es decir, ese que no es solamente mío, sino que es mío a partir de mi cultura, de mi lugar de nacimiento y de las tradiciones familiares, es como si eso estuviera dentro de mí como una posibilidad, tanto como hay otras como estudiar o hacerme Claro. profesional. Bueno, Entonces no necesariamente me peleo con eso, sino que a veces digo, bueno, esto es lo que me toca, esto es lo Sí. que me corresponde. y muchas de esas hijas también se quedan con ese de refrán venezolano, se quedan para vestir santos. Sí, en ocasiones sí, en esos Claro, pero trabajos de... ajá, Sí, entiendo dime. que esa idea está arraigada y entonces no lo sufren porque, bueno, está arraigada, pero ¿no sería chévere poder romper con esa idea y saber que puedes Bueno, optar a más? Claro, por supuesto. De ahí vienen los trabajos necesarios de prevención primaria, porque, por ejemplo, si ya yo tengo esa idea arraigada, no me cuesta pensar que yo sea madre muy joven, por claro, ejemplo. Ujú. eso es lo Y que que en viene. estos, Sí, eso, y que en estos contextos, además, el rol de la mujer está muy asociado al rol de madre. En el Sí. primer lugar, soy mamá, y sí, soy mujer cuando soy madre. Ujú. Entonces, ese trabajo de prevención, de las opciones, de la posibilidad de decidir, de la importancia del rol del padre también, independientemente del rol de pareja, son elementos necesarios para nosotros poder fomentar esas posibilidades en las que, bueno, yo puedo ser mujer, puedo elegir ser madre, pero también elijo otras cosas, siendo madre o no, y tengo más posibilidades. Bueno, muchísimas gracias por todas estas explicaciones, María Elisa Castillo, psicóloga clínica, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello y psicoterapeuta. Y además un tema interesantísimo Muy para interesante. entender dinámicas sociales a las que quizás estamos acostumbrados, pensamos que son normales, pero no lo Como son que no. tanto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y vamos a escuchar a Lu Vega, Mambo.